Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. De los grandes desafíos para el próximo sexenio es lo relativo a lo que suceda con petróleos mexicanos. La problemática de Pemex es añeja, pero se agravó por el cambio de política pública para favorecerla. El diagnóstico ha resultado equivocado porque los grandes yacimientos están en aguas profundas y se requiere el concurso de la iniciativa privada. Hacia eso se caminaba con la reforma energética de la época de Enrique Peña Nieto, pero en este gobierno hubo un cambio de 180 grados. Además ha faltado expertise para mejorar su perfil financiero. Esta noche nuestro invitado es Jesús Carrillo. Él es el director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. ¿Hacia dónde debe caminar el quehacer de Pemex? ¿Cómo mejorar su actual problemática? Lo invito a que nos acompañe. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Qué gusto, ¿eh? Alberto, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver con una de las empresas más emblemáticas y más importantes de nuestro país, como es Petróleos Mexicanos. Una empresa que pues ha tenido dificultades, no de ahora, sino de hace muchos años, pero ahora la problemática pues se ha hecho más compleja. ¿Cómo ves el panorama de Petróleos Mexicanos al terminar el sexenio, Jesús? Porque pues es un tema que preocupa incluso a las calificadoras, Totalmente. y que preocupa al propio gobierno federal, ¿no? Es un tema que digamos, lo tienen en la mira todos aquellos que toman decisiones de política pública. ¿Cómo lo estás viendo tú? Totalmente, es uno de los problemas más agudos para las finanzas públicas y en su conjunto para la economía nacional, Alberto. Me parece que hay que verlo desde dos perspectivas, naturalmente. Una es la perspectiva operativa y la otra es la perspectiva financiera. Las dos están en crisis. Hay que empezar por ahí. Primero que nada, por el lado operativo, la producción de crudo, a pesar de que se había considerado que se podía incrementar, pues se ha disminuido y se ha estancado en alrededor de 1.5 millones de barriles diarios de petróleo crudo. La producción. La producción de Fíjate, petróleo. 1.5, no es 1.5. nada, ¿no? Y se había propuesto, o se había dicho que se iba a pasar de 2 millones de barriles para el final del sexenio. Entonces ahí tenemos un primer problema porque es la fuente de ingresos más grande que tiene Pemex. En segundo lugar, se ha incrementado mucho, básicamente un 50%, la producción de petrolíferos, de diésel, de gasolinas y también de combustóleo, que eso es lo más importante. En Pemex Transformación Industrial, por tener tan alta producción en este momento, pero con tan baja eficiencia de costos, pues la empresa tiene pérdidas brutas. Eso significa que apenas empiezan a refinar, ya están perdiendo dinero. Entonces, ahí tenemos los dos principales problemas operativos. Por el lado financiero, pues tenemos una deuda que no se ha reducido sustancialmente a pesar de prácticamente 2 billones de pesos de apoyos a la empresa. En eso también se cuenta. 2 billones en el sexenio, ¿verdad? Exactamente. Fíjate nomás. En eso se cuenta también la construcción de la refinería, pero de todos modos sería 1.6 billones de pesos más o menos, lo cual pues es prácticamente un 80% del monto de la deuda. Y la ¿Qué es lo deuda que estamos pasa? hablando de más de 100 mil millones de dólares, Son ¿no? un poquito más de 100 mil millones de dólares, por ahí ronda dependiendo del tipo de cambio. Y ahí hay dos asuntos muy importantes en este aspecto financiero. Uno es la deuda de corto plazo, que es prácticamente 21-22%. Eso es a menos de un año. Significa que Pemex tiene que refinanciar o pagar. Ese es un problema inicial. Y en segundo lugar, que la deuda a contratistas y proveedores de un año también supera los 360 mil millones de pesos, más o menos lo que cuesta una refinería de Dos Bocas. Qué barbaridad. Y eso es a un año. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que Pemex se está financiando con sus propios proveedores. Entonces, por los dos lados tienes un problema financiero y desde luego, pues esto se puede convertir en un problema de finanzas públicas porque Pemex de facto está siendo respaldado en su deuda por el gobierno federal. Ahora, hay expertos que dicen que el gobierno pues va a tener que seguirle inyectando, que no hay otra. ¿Por qué? Pues por lo que tú dices, ¿no? Hay mucha deuda con proveedores, hay una gran cantidad de deuda a corto plazo. Consecuentemente, pues si el gobierno no la respalda, no va a haber oportunidad de nada, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, de hecho, incluso las calificadoras, algunas de ellas no han reducido ni siquiera la expectativa, la perspectiva de Pemex, precisamente porque ya perciben que se va a seguir con este apoyo.
Desde luego, en una primera instancia sí es necesario que se siga apoyando a la empresa, porque si no, como decía, eso te puede contaminar a todas las finanzas públicas, te puede causar incluso una degradación en la calificación de la deuda soberana, de toda la deuda, ¿no? Entonces, por ahí tienes un problema del cual no puedes huir. Sin embargo, me parece que a mediano plazo tampoco se están tomando las medidas para cambiar esta situación. Exactamente. Si viéramos que en el corto plazo se va a seguir apoyando a Pemex, pero que se están haciendo los cambios operativos, financieros, de todo tipo de gobernanza necesarios, pues entonces sería otra las circunstancias, ¿no? Sería otra la situación y sería otra la perspectiva. Así como estamos, pues me parece que no es muy sostenible que digamos al mediano plazo, porque pues si no se arreglan las refinerías, si no se produce más petróleo y se sigue gastando exactamente igual, entonces no tenemos ninguna salida para Pemex. ¿Cuál es, digamos, la solución para Petróleos Mexicanos? Me parece que en el contexto de un cambio de modelo, de una sola empresa monopólica con poca participación de la iniciativa privada, pues vamos a seguir en las mismas, ¿no, Jesús? ¿Cuál es el camino? Me parece que hay dos cuestiones elementales en esto, Alberto. Por un lado, el de la refinación. Ahí yo lo escribí hace un par de años, pusieron la carreta delante de los caballos. Sí. Al construir una refinería nueva con otras 6 que están en condiciones muy deplorables, pues simplemente se incrementó el problema. Entonces, una cuestión necesaria es arreglar o cerrar algunas refinerías. Por ejemplo, la de Ciudad Madero pues ya es de más de 100 años, Sí. entonces habría que evaluarse si debe continuar operando o no. Ya se han cerrado refinerías después del cardenismo, entonces yo lo vería normal, son activos que se deterioran. Sí. Sin embargo, en general hay que arreglar el tema operativo de la refinación, cortar estas pérdidas, meterles la dieta adecuada de petróleo crudo. Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que Pemex, Exploración y Producción, la que produce petróleo, pues tiene que diversificar su portafolio en términos de cómo opera muchos campos. Más o menos 200 campos que tiene PEP no producen prácticamente nada, no producen ni el 10% de la producción nacional. Son campos maduros, ¿verdad? Son campos maduros, son campos ya muy pequeños. En fin, esos podrían hacerse en contratos que sean con Pemex nada más y pequeñas empresas más eficientes que sí ganarían dinero con estos proyectos y que probablemente, por ser especialistas algunas de ellas en campos maduros, los harían crecer incluso. Y ahí Pemex se quitaría carga financiera, podría tener ingresos para poder volver a invertir y digamos, poder explorar incluso en donde sí tiene pues un campeonato mundial que es en aguas someras y probablemente en una de esas y hasta en aguas profundas. ¿Le ves la posibilidad de que en el cambio de gobierno haya una flexibilidad mayor a participar con el sector privado? Me refiero a los campos, digamos, aguas profundas, ¿no? Los campos que tienen más riqueza, que son aguas profundas. Ya lo sabemos, el diagnóstico está hecho desde hace años, pero sí se insiste en no hacerlo. ¿Por qué? Pues ¿por qué les voy a dar los contratos a las multinacionales? Pues porque tienen la tecnología, señores. Si no va a estar ahí el petróleo. ¿Cómo lo ves? Tienen la tecnología y tienen las capacidades financieras. Exacto. También, y además, pues de eso nosotros nos podemos quedar con mucha renta, ¿sí? Que es el fin en general de la producción de petróleo. Yo no veo desafortunadamente un verdadero cambio. Creo que se va a insistir en la idea de utilizar contratos de servicios, pero los contratos de servicios en general podría haber algunas modificaciones creativas que podrían resultar atractivas, pero en general no resultan atractivos para los operadores petroleros, para las grandes empresas que quisieran venir. Entonces, en ese sentido, me parece que no se ve un verdadero cambio. Ojalá yo me equivoque y ojalá verdaderamente pues, se pueda dar más apertura y sobre todo pues, una posibilidad de refinanciar a la empresa, de limpiar financieramente, de limpiar la gobernanza y pues definitivamente de mejorar la operación. ¿Cuánto calculas que se tenga que inyectarle a Petróleos Mexicanos? Hay algunas firmas que hablan hasta de 6 billones de pesos, ¿no? Que sería 3 veces más de lo que se le inyectó ahora, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, probablemente sea superior a los 4 billones de pesos. Habría que ver, obviamente, cómo queda la producción, cómo quedan las finanzas en específico, pero bueno, pues, o sea, en gran medida, más o menos el 50% de la deuda de Pemex se tiene que pagar en los próximos 4 años. Entonces, eso o se refinancia o se paga. Y entonces un refinanciamiento, pues en general, vendrá con tasas más altas, por lo tanto, será de una mayor necesidad de liquidez. No hace mucho la Secretaría de Hacienda dijo que
pues estarían dispuestos a asumir la deuda como deuda gubernamental. ¿Crees que esto pudiera ser una medida sensata? A mí me parece que no lo es tanto No. porque probablemente se cierre esta brecha de tasas de interés, pero se cierre porque suben las tasas del gobierno federal y no porque bajen las de Pemex. Entonces, si lo que queremos es ayudarle a Pemex, hay que ayudarle para que sus tasas se reduzcan sin que se incrementen las del gobierno federal, que al último es el garante. Ese creo que es un verdadero problema. Sin embargo, con todas las reformas estructurales, probablemente en los próximos meses, en los próximos años, veamos tasas más elevadas para la deuda soberana. Ahora, ¿sientes tú que pueda haber una baja en la calificación para Pemex adicional? Porque sigue en perspectiva negativa y no se la han quitado. Y las calificadoras siguen siendo muy críticas en sus análisis acerca de la petrolera. ¿Tú cómo lo ves? Yo de momento creo que no por lo que queda en este año, probablemente la mitad del próximo año tampoco. Yo creo que necesitamos esperar y sobre todo los mercados tendrán que esperar y ver cuál es realmente el compromiso y de qué tipo es el compromiso del gobierno federal con Pemex. Es decir, si simplemente el apoyo sigue irrestricto y no se condiciona a ningún tipo de cambio operativo, entonces sí creo que podría haber una baja en la calificación, pero yo creo que eso se verá hasta el año que entra. Y luego, Jesús, otro tema, los costos operativos, ¿no? Que revisas los estados financieros y siempre los costos operativos son altísimos porque no se han hecho los cambios adecuados. ¿Cómo ves el tema de los costos? Sí, sin duda, yo creo que ahí es uno de los puntos más duros para Pemex y ahí creo que en todas las subsidiarias hay problemas. Sin duda el contrato colectivo de trabajo que responde también pues a tener una plantilla laboral tan grande de más de 120,000 trabajadores para la producción que se tiene pues simplemente no da. Entonces, yo creo que por eso se tendría que ver la posibilidad de migrar algunos contratos para que el sector privado absorba en parte esta fuerza laboral que sin duda es muy capaz. Y lo sabemos, los ingenieros petroleros, los técnicos mexicanos son muy buenos. Sin embargo, creo que pues, están subutilizados en muchos proyectos que ya no dan y que Pemex no tiene ni siquiera cómo refinanciar o cómo hacer crecer. Y luego los términos de las jubilaciones que siguen siendo bueno, eso sin duda malísimos, ¿no? El pasivo laboral que se ha incrementado en los últimos años también es un riesgo, desde luego. Ahí, sin duda, pues tendría que haber renegociaciones con el sindicato, pero tampoco es algo que yo vea que suceda, principalmente pues por la orientación. Yo tengo algunos conocidos que desde muy jóvenes empezaron a ir muy recurrentemente al club. Me daba coraje y luego me dijeron, no, es que trabajaba en Pemex, ya no trabajo, y son jóvenes. Entonces dices, ¿cómo es posible, no? Jubilados desde muy jóvenes. Muchos jubilados de menos de 50 años. Entonces, es mucho tiempo el que hay que sostener eso. Exacto, eso no corresponde, ¿verdad? Pero en fin. Bueno, Jesús, podríamos hablar muchísimo de petróleo. Ya te estaremos invitando en otra ocasión. Muchísimas gracias, como siempre. Con mucho gusto y muchísimas gracias, Alberto, por la oportunidad. Buenas noches. Sí, la verdad, Pemex se ha convertido en un barril sin fondo y se ve complicado que el gobierno pueda dejar de inyectarle fondos. Si bien ya comienza a aparecer nombres de empresas particulares en la explotación de yacimientos, no son los grandes actores que puedan hacer diferencia. Tampoco es muy rentable orientar las baterías a refinar gasolina cuando esa actividad es un commodity en el mundo. Dos Bocas costó mucho y no hará diferencia. La esperanza es que para el próximo sexenio haya un cambio de enfoque. De lo contrario, Pemex se mantendrá como una fuente de costos. Lo invito la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.